Nuevamente estoy leyendo Hebreos 11, del 13 al 16. Todas estas personas murieron aun creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en el mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Hebreos 11 del 13 al 16 y escuchamos la Nueva Traducción Viviente. Me encanta leer más de una versión, porque cuando leemos más de una versión de una misma porción bíblica, vamos a tener una perspectiva más amplia. Debo decirles que tanto la Nueva Versión Internacional como la Nueva Traducción Viviente pertenecen a una nueva generación de versiones de la Biblia que, si bien proceden de los originales griego y hebreo y arameo, etc., y son traducciones fidedignas, son consideradas en términos técnicos entre los estudiosos de la Biblia como versiones de tipo dinámico, que están orientadas a darle expresión al pasaje en el sentido más actual del significado de lo que el texto está diciendo. En eso algunos difieren y dicen, por eso no podemos tomar estas versiones con tanto apego, lo cual pues es respetable. Sin embargo, los eruditos que han trabajado en la traducción y en la elaboración, revisión y edición acuciosa y muy profesional y científica en materia lingüística, histórica, etcétera, de estas versiones, acreditan que el trabajo realizado es un trabajo fidedigno. En lo que compete a esta porción, en donde la palabra de Dios nos habla de que estos hombres, de quienes nos está refiriendo Hebreos 11, de cuya fe está haciendo una exaltación, un notorio énfasis, Hebreos 11, con el propósito de edificarnos a nosotros hoy, a la posteridad de los cristianos, a esta generación en la que estamos viviendo, comienza diciendo en el versículo 13, todos ellos vivieron por la fe. Para mí esta es una afirmación muy impactante. Yo he oído a mucha gente diciendo, es que yo vivo por fe. Y casi siempre cuando oímos a alguien en el ámbito evangélico, en el ámbito cristiano, diciendo que vive por fe, a lo que se refiere es no propiamente a lo que está hablando Hebreos 11, a esta realidad en donde esta gente parece haber dependido absolutamente de Dios en aspectos sumamente esenciales y cruciales en la vida, sino en mi experiencia en el entorno, y particularmente, enfatizo esto, en el entorno del ministerio cristiano evangélico, cuando alguien dice es que yo vivo por fe, se refiere a un modus vivendi. Quiere decir que no tiene un salario fijo, quiere decir que no tiene un ingreso establecido, quiere decir que no tiene resuelta su situación económica y que depende de la ofrenda que los hermanos quieran darle cada vez que asiste a predicar a algún lado o cada vez que cumple con alguna tarea ministerial. De eso está hablando quien se refiere a vivir por fe.
Pero no es de eso de lo que Hebreos 11 está diciéndonos. No es de eso de lo que Hebreos 11 nos está hablando. Hebreos 11 está diciendo que todos ellos vivieron por fe para señalar que la fe, en el caso de estos hombres particularmente, significa un estilo de vida de absoluta dependencia de Dios y no solo un modus vivendi de sostenimiento ministerial. Es diferente. Aunque quien viva de la ofrenda de la iglesia o argumenta que vive por fe y depende de la ofrenda que la iglesia le aporta, asuma que esto es una manera de vivir por fe, y aun cuando creamos que así sea, en realidad de lo que Hebreos 11 nos está hablando es de otro aspecto, porque lo que estos hombres hicieron nos revela que vivir por fe significa un estilo de vida en el cual las personas no es que decidieron dedicarse a esto como su oficio, sino que estas personas renunciaron a cualquier otro recurso y a cualquier otra forma de vida para depender absolutamente de Dios y no solamente en su sistema de sostenimiento, sino en la toma de decisiones torales y significativas en la vida, como por ejemplo permanecer durante el resto de sus vidas como nómadas, permanecer por el resto de sus vidas como peregrinos errantes, gente que no tenía un lugar en donde establecerse, gente que no supo lo que era cultivar la tierra, por ejemplo. Parecía no ser una nación dedicada a la agricultura. ¿Podemos entender lo que esto significa? ¿Qué significa esto, hermanos? Que era una nación que no estaba enfocada en esto. De manera que si de alguna forma cultivaban la tierra, era solamente por temporadas breves y espacios de tiempo limitados en donde podían permitirse al día siguiente terminar de recoger lo que habían cosechado, hacer reserva de todo ello y emigrar para otro lado, a donde eventualmente dependerían de otros recursos. Podemos entender que una de las formas de vida sedentaria está íntimamente relacionada con el uso de la tierra para la supervivencia. Es decir, la agricultura está íntimamente asociada con la sedentariedad. La gente se volvió sedentaria cuando encontró que era posible cultivar la tierra y vivir de lo que obtenía del fruto de la tierra. Antes de eso, la gente era nómada, se dedicaba a la caza, se dedicaba a la pepena de las frutas que podían recoger del campo y se dedicaba a peregrinar, eran nómadas. Este estilo de vida es el que estas gentes conservaron. Estos hombres de la Biblia, de los que nos ha hablado hasta aquí la palabra de Dios, y particularmente creo que está haciendo una referencia porque esta porción está enmarcada en la narración de la historia de Abraham. Lo que vimos la semana pasada a partir del versículo 17, en donde Abraham lleva a su hijo para ofrecer el holocausto que Dios le pidió, en donde tenía que sacrificar a su primogénito, es la porción que sigue. De manera que entre lo que vimos antes y lo que hemos visto ahora está este breve fragmento en donde se nos habla de cómo vivieron por fe. Ahora, cuando leemos esto, estamos pensando lo mismo que piensa el autor de la epístola a los Hebreos, estamos con nuestra mente en otra cosa. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por vivir por fe como un estilo de vida? Pues el versículo 13 es impresionante. Dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Bueno,
si nos hubieran dicho antes que a lo mejor no íbamos a recibir las cosas que nos fueron prometidas y que tendríamos que vivir por fe, a lo mejor no nos hubiéramos animado a creer. No sé cuál es la opinión que ustedes tengan de esto, pero nosotros probablemente nos hemos sentido empujados a creer, motivados a creer, desafiados a creer, y hemos estado determinados a creer solo por la idea de que en algún momento recibiremos algo a cambio de nuestra fe. ¿Cómo definimos los creyentes de este tiempo en el cual estamos viviendo nosotros? A diferencia de aquellos del primer siglo, cuando la epístola a los hebreos fue escrita, ¿qué es o cuál es el significado de vivir por la fe? Recordemos, la epístola a los hebreos está siendo escrita para una comunión de creyentes que está siendo perseguida, una comunidad de cristianos que está sufriendo, una comunidad de cristianos que está siendo invadida por creencias equivocadas acerca de quién es Jesucristo y de el oficio de Jesucristo en la mediación para la redención, para la reconciliación con Dios, en la mediación en su papel como sacerdote que presenta el sacrificio del cordero que fue ofrecido en el altar, en propiciación por los pecados de todo el pueblo. Y la epístola a los hebreos nos lleva a pensar, capítulo 1 en adelante, desde el inicio, que este Hijo de Dios, Jesús, es la consumación de la revelación de Dios. Y que Él es un sacerdote que oficia en nuestro lugar para nuestra reconciliación, en nuestro beneficio, para nuestra reconciliación y paz con Dios, haciéndose Él mismo el cordero sacrificado, cuya sangre derramada nos limpia de pecado. Y cuando llegamos al capítulo 11, lo que encontramos es un llamado a perseverar. Es un llamado a perseverar. Los creyentes estaban pensando, han muerto hermanos en la fe y han muerto por causa de su fe. ¿Perseveraremos o apostataremos y abandonaremos la fe? Esto es una forma de fe costosa. ¿Vamos a permanecer creyendo y estaremos dispuestos a morir por esta fe? Y entonces este capítulo 11 y a partir del versículo 13 nos dice, esos hombres vivieron por fe y murieron sin haber recibido lo que se les prometió. ¿Qué pasa cuando la experiencia de la fe llega a este terreno? ¿Creemos solo bajo la certeza de que recibiremos algo a cambio de nuestra fe? O diferente a esto, nosotros hemos sido llamados a creer porque Dios es digno de esa fe. Hemos sido llamados a creer porque creer es indispensable para agradar a Dios. Esto posiblemente signifique creer sin tener la certeza de recibir una recompensa en el momento presente. Así que estamos ante la encrucijada de discernir la fe no como un accesorio de la vida cristiana, como le llamamos, no como algo que le adicionamos a la vida cristiana, sino como la forma más pura, más genuina, más auténtica, más certera de lo que la vida cristiana es. Así que esta es, de acuerdo con lo que estamos leyendo en Hebreos 11, la manera en que podremos sobrevivir.
aunque nuestro estilo de vida sea precario, como nómadas, como peregrinos, como quien está de paso en la tierra. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que por razones laborales o familiares o de la índole que sea, han tenido que vivir episodios o etapas de su vida mientras están repartidos entre 2 escenarios o 3 escenarios y tienen que estar viajando porque su familia está allá y su trabajo acá. Yo en este momento estoy pensando en ti, Gilberto, porque yo sé que estás así en esa circunstancia y tienes que estar yendo y viniendo y estar pendiente de lo que pasa allá al mismo tiempo que tienes que cuidar lo que tienes aquí, porque de lo que tienes aquí depende la estabilidad que tienes allá y estás pensando cuándo finalmente podrás lograr que estos 2 escenarios se conviertan en uno solo y tener la tranquilidad. Algunos lo hemos vivido por alguna etapa en nuestra vida. Es una de las cosas que puede significar mayor desgaste anímico, físico, mental, emocional, porque cuando uno quisiera tener a la familia, bueno, pues ahora hay medios virtuales, pero no hay nada semejante al abrazo de un hijo o al beso del papá antes de ir a dormir o a pasar una noche con la esposa, aunque solamente sea para saber que está allí, porque estoy tan muerto que no tengo la capacidad ni siquiera de respirar fuerte, porque ya me duele hasta el esqueleto, ¿verdad? Entonces, tener esta percepción de la realidad repartida y sentirme auténticamente nómada cuando lo que realmente anhelo en la vida es tener la estabilidad de salir de mi casa todos los días para ir a cumplir con una jornada y regresar con buenos resultados de esa jornada y decirle a mi familia, estamos bien, todo va a estar bien, ya estoy aquí, todos estamos juntos, vamos a hacer nuestro ambiente familia y mañana descansados, levantándonos de nuestro hogar, de la certidumbre emocional, afectiva, etcétera, volveré a mi jornada, pero no soy nómada, soy sedentario. Tengo esa serenidad, ese gozo, esa tranquilidad. Cuando nos enfrentamos a escenarios como ese, nos damos cuenta de lo que para estos hombres significó creer y de lo que el impacto de esa forma de creer implicó para su propia supervivencia, hermanos. Estamos hablando de que la razón por la que estos hombres sobrevivieron es porque fueron sostenidos por la fe en estas circunstancias precarias. Así que no se trata, esto de vivir por fe, no se trata en ningún momento de la forma de una vida utilitaria enfocada en conseguir de Dios las cosas que estamos interesados en tener. Porque la tendencia típica, la tendencia natural y habitual de la gente es enseñarse a usar a Dios. Suena horrible, pero realmente eso es lo que pasa. Enseñarse a utilizar a Dios para lo que de emergencia me sirve y cuando ya no lo necesito, bye, vuelvo cuando esté otra vez en aprietos. Pero eso hacemos con el hombre del gas. Le llamamos al gas cuando se acaba el gas de la casa. Así que llega el señor que trae los tanques y recoge nuestro tanque, instala el tanque nuevo, o el que tiene gas estacionario, entra con la manguera por la puerta de la casa, conecta el tanque, llena lo que va a llenar y se va y no lo volvemos a ver hasta dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que nos dure el tanque de gas. Eso hacemos. Eso hacemos con quien nos quita los ponches de las llantas cuando comenzamos a notar que una llanta se nos está bajando y lo sentimos en la dirección del coche y yo creo que le damos unos golpes y sí, a esta le falta aire, pero no tiene por qué estarse bajando. Voy con el talachero, oye, mira, checo esta llanta, por favor, ¿cuánta presión? No, pues le faltan 10, pues, por favor, chécame la llanta y quítale el ponche. Pero no volvemos en 1 año, no volvemos hasta que la llanta otra vez está bajándose. Eso hacemos con el cajero automático, ¿no es cierto? Nadie va al cajero automático solamente a pasar ahí un rato, a tomarse un café con él. ¿Quién ha venido últimamente? Platícame.
Cuéntame tus experiencias, qué te ha tocado ver aquí. Yo veo que tú tienes una cámara que ha quedado grabado allí. O sea, nadie hace eso, hermanos. Nadie tiene una relación personal significativa que trascienda en su vida y que transforme su vida con el cajero automático. Sería la cosa más absurda del mundo. Alguien sería considerado mal del coco si fuera solo a pasar un rato con, mira, paso el tiempo bien aquí, me gusta venir aquí contigo, tienes aire acondicionado, se platica bien, no se hace eso. De la misma manera que usamos al del gas, al talachero, al cajero automático, queremos tratar a Dios. Es una forma de relación utilitaria. Vamos a Dios cuando nos es útil, cuando nos sirve, cuando ocupamos. Esa es una palabra muy, muy de la región del Pacífico, particularmente en el estado de Sinaloa. La gente dice, ocupo. Y es interesante cómo lo usan. Hay quien va del centro de la República para allá y no entiende lo que significa, pero puedes llegar a una tienda y decir, ocupo maíz, ocupo arroz, ocupo frijol. Y el tendero te entiende perfectamente que lo que quieres es que te sirva frijol, arroz y maíz. Nosotros vamos cuando ocupamos a Dios. Así que llegamos delante de él y le decimos, ocupo que me resuelvas esto, ocupo que me recojas el cochinero de vida que tengo, ocupo que pongas orden en mi desorden, ocupo que limpies lo que embarré, ocupo que me levantes el ponche emocional del alma porque me siento devastado. Y cuando termina Dios de hacerlo, me puedo retirar. Y en esta forma de fe utilitaria, la fe de Hebreos 11 no parece significar nada. Porque finalmente, una vez obtenido lo que nos interesa, nos desentendemos de Dios. Una vez teniendo lo que buscamos, nos desentendemos de Dios. Dios deja de importarnos. Dios deja de ser quien determina el propósito de nuestra vida y nuestro caminar. Así que ante esta circunstancia, ante este escenario, lo que Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice, tiene un peso muy significativo. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y de lo que habla Hebreos 11:13, particularmente en este texto que me estoy deteniendo más tiempo, es que es posible que en el transcurso del andar con Dios, hermanos, vayamos adquiriendo el discernimiento necesario para darnos cuenta de que las cosas que Dios ha prometido que hará por nosotros le tomarán más tiempo del que nosotros pudiéramos durar con vida. ¿Qué significa esto? Que el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho pudieran ocupar más tiempo que vida. Que son promesas fieles, que son promesas que Dios va a cumplir porque Él honra su palabra. Y en el Antiguo Testamento, una de las afirmaciones para ver cómo se cumplió. No importa, porque la promesa de Dios tiene tal característica de fidelidad que aquellos que nos sucedan serán beneficiarios de lo que Dios prometió, sin falta. Esto es el caso de Abraham. La promesa no se cumple plenamente en su propia vida. Lo único que él ve es el inicio del cumplimiento en Isaac. Lo único de lo que Abraham es testigo es de que Dios le da un hijo en la vejez y cumple su promesa de hacerlo padre. Pero no ve las naciones.
No ve a los reyes que se levantarían de sus lomos. No ve más que a un único hijo nacido en su vejez. Así que vivir por fe puede requerir de nosotros esta combinación de factores entre discernimiento, que trae a nosotros una comprensión superior de la manera en que Dios está obrando en nuestra vida, y dependencia. La dependencia, que significa certidumbre en que Dios no nos dejará y cumplirá lo que ha prometido. Así que cuando hablamos de vivir por la fe, no estamos hablando solamente de una transacción en la cual yo le pido a Dios y Él me da lo que le pido, y me lo dio porque creí en Él. Porque analizándola desde esa perspectiva, en el terreno de la simpleza, habrán cosas que yo vendré a Dios y le pediré, y Dios no me las dará. Así que ahí estamos en el escenario nuevamente de cuestionarnos qué es lo que creemos acerca de textos bíblicos como el que nos dice: al que cree todo le es posible. O este otro texto en la boca de nuestro Señor Jesucristo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque a todo el que pide se le da, al que toca se le abre. Todo esto que leemos, ¿cómo lo podemos entender en el terreno de ejercitar nuestra fe? ¿Es así de simple? ¿Solamente tengo que pedir y sucederá? Nuestro Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo hará. Es indiscriminado, es absoluto, podemos entenderlo sin necesidad de leer ningún otro contexto, es así de categórico. O tenemos que entenderlo en el término de los contextos bíblicos que nos dicen que Dios jamás hará algo que yo le pida que no es acorde a su voluntad. Jamás hará algo que no vaya en el encaminamiento o en el curso del cumplimiento de su propósito soberano. Jamás hará algo que sea perverso, algo que sea inmundo, algo que sea vil, algo que sea corrupto o inmoral. Es que yo puedo pedir lo que yo quiera y lo puedo pedir en el nombre de Jesús, pero no se trata de una fórmula aritmética. No se trata de una fórmula geométrica. Aprendimos algunas de ellas en la escuela. Sexto año, primero de secundaria, pi por r al cuadrado sobre 2. ¿Lo recuerdan? Sí, a lo mejor si me preguntan para qué es, no les sé contestar a estas alturas del partido. Pero sin lugar a dudas creíamos que estas fórmulas funcionaban y funcionan. Sirven para lo que fueron un hallazgo en el pensamiento matemático, en el pensamiento geométrico, en el pensamiento algebraico. Tienen un propósito. Son aplicables, pero no en la vida de fe. En la vida de fe no es una fórmula exacta que tú demandes cosas en el nombre de Cristo y sucederán, porque Dios está forzado a cumplir algo que tú le pediste en el nombre de Cristo, aunque ese algo vaya en contra de su voluntad y en contra de su propósito. No nos equivoquemos, no es así. No podemos afirmar de manera absoluta e inequívoca que al que cree todo le es posible, porque si lo que tú crees está perdido, desorientado, equivocado, errado, no es posible. Dios no hará aquello en lo cual tú y yo estemos erráticamente demandando de Él algo que Él no está dispuesto a hacer. Así que necesitamos entenderlo en el entorno del contexto pleno, completo de las Escrituras, para saber que Dios
está guiándonos a depender de Él y a vivir por fe, ciertamente, pero no bajo la premisa de que vivir por fe y la fe son mecanismos de coacción en los que yo puedo condicionar la respuesta de Dios y forzar a Dios a hacer las cosas que Él no está dispuesto a hacer solo porque las pido bajo una fórmula que aparentemente nos ha sido dada en la Biblia. No es de esa manera. Sería un error perseverar en ello. Vivir por fe inequívocamente significa un estilo de vida en el cual he renunciado a cualquier otra forma de posibilidad. He determinado ser nómada bajo la dirección soberana de Dios. Y tendré paz y tendré certidumbre y esperanza de que Dios está cumpliendo su promesa y sosteniendo mi vida por fe. No estoy seguro de que veré el cumplimiento pleno de esa promesa. Tomo el ejemplo de Gilberto nuevamente. Perdóname, Gilberto. Me dio una gran alegría saber que el resultado último, el más reciente, es que tú estás completamente libre de todo contagio. Ya superaste esa etapa. Pero la realidad es que uno emigra a un lugar para encontrar cierta certidumbre para su familia, para los que ama entrañablemente. Y el propósito es, mediante un sacrificio enorme de estar separados, darle bienestar a los que amamos, aunque sea costoso en muchos sentidos. Y de pronto en medio de esa circunstancia, en medio de ese proceso, en un trayecto que ya está siendo difícil, tienes una sospecha de que es posible de que no te toque ver a tus hijos grandes, titulados, casados, todo lo que has deseado, envejecer al lado de tu esposa, cargar a un primer nieto, no sé, las cosas que uno aquí en la cabeza llega a albergar. Misericordiosamente Dios te ha levantado. Gloria a Dios. Me alegro por eso. Qué bonita experiencia de sanidad y qué bendición que estés bien. Sin embargo, tenemos que entender que vivir por fe significa descubrir que estamos en la mano de Dios, que Él es soberano, que dependemos absolutamente de Él, que Él determina aún nuestros tiempos, nuestros derroteros, aún nuestros anhelos, los más caros, los más nobles, están bajo su soberanía. Y aún nuestras metas más altas están bajo su soberanía. Porque Él es Dios. Y venir a Él y rendir esto y decirle, Señor, es lo que tú hagas, aquí está, mi vida está delante de ti. Cumple en mí tu voluntad, cúmplela en mi familia, cúmplela en todo lo que yo soy y en todo lo que yo hago. Seguiré, si tú lo determinas, siendo nómada el tiempo que tú lo determines. Yo voy a llegar hasta el último momento de mi vida viviendo por fe, como dice Hebreos 11. Amén, hermanos.